Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castor Tech. En el vídeo de hoy vamos a mirar este nuevo producto de la empresa Insta360, que como sabéis es la Go 2. Es una ampliación de lo que sería la Go, que fue una Steadicam, y como sabréis, si habéis escuchado, pues la Go 2 llega a ser más o menos una cámara de acción, o eso es al menos lo que pretende contarnos Insta360 con este nuevo producto. En primer lugar, vamos a pasarnos por la página web de Insta360 para ver cómo es la presentación de esta cámara y después iremos más a fondo en las especificaciones. Decirte que si te gustan vídeos como este y llegas nuevo al canal, pues me encantaría que te suscribieras al canal, tires un like y venga, vamos a ver la pantalla del ordenador, cómo ha sido la presentación de este nuevo producto. También decirte que al final de todo pondremos el trailer de presentación que tiene la Insta360, o sencillamente lo dejaré por aquí arriba en un link de la descripción, en una tarjetita. Bueno, pues ya estamos, como veis, en la página web. Y como veis, pues tienen estos poquitas fotos que son la presentación de la cámara. Como veis, tiene algunos accesorios que ayudan a que la cámara sea más portable y que no tengas que utilizar tus manos para utilizarla. Una gran novedad, como habéis visto, es ese nuevo mando, por así decirlo, que antes la carcasa solamente era para cargar. Y bueno, aquí vemos a las especificaciones. Como veis, una estabilización flow state, que es lo típico en Insta. Manos libres. También tenemos una montura pues bastante fácil, podemos montarla en cualquier lugar. Resolución máxima de 2,7K, resistencia al agua, una edición automática gracias a la inteligencia artificial, hiperlapses, cámaras lentas, control remoto como os he dicho antes, y podemos previsualizar todo con nuestro teléfono móvil. Como veis, pues aquí nos ponen que tenemos un point of view, el POV, punto de vista, normal, no un FPV, sino un punto de vista, por así decirlo, desde un sitio en el que se va la acción. Y como veis, pues tenemos aquí también un pequeño estilismo de cómo se va a utilizar esta cámara, cómo aconsejan ellos, con la gorra, con la cadenita esta que es el colgante que también tenía la InstaGo, la primera, también el Horizon Lock, el horizonte perfectamente nivelado, como podéis ver aquí, una cosa que se hizo famosa el año pasado con la InstaGo. Y como veis también tenemos pues algunos ejemplos de uso, como puede ser un instrumento, un coche dirigido, un spot, los animales, niños, bueno, la acción, grabar la acción incluso en drones FPV o incluso en un pincel. Como veis, ideas en las que podemos utilizar esta cámara. Tenemos lo que sería el time-lapse, como estáis viendo aquí, y también el slow motion. Y como veis, bueno, no sé si estas imágenes es para que las personas se sientan identificadas, y os preguntaría también de paso a qué personas va dirigida esta cámara, porque decían que era de acción y bueno, acciones hay en realidad bien poquitas. Bueno, aquí estamos empezando a ver la acción. Como veis tiene un modo HDR que resalta pues bastante bien los colores, aunque después sabemos que no se van a ver seguramente igual que en estas imágenes, pero bueno. El estuche y la carga, como veis, estamos llegando al momento crucial donde ha sido el gran cambio. Este estuche que además nos vale de control remoto y podemos grabar naturalmente con la cámara desde estos pequeños settings. Tiene abajo el adaptador para una trípode y como veis también tiene unas patitas para poner encima de la mesa, lo cual pues nos facilita mucho el poder grabarnos y poder grabar así un poquito más cómodamente. También es sumergible a 4 metros, como estáis viendo aquí. Y bueno, la cámara, no el estuche, ¿vale? El estuche no soporta el agua. Podemos encajarlo en 9:16 para, por ejemplo, Instagram o TikTok, 1:1 para Instagram también en el feed, y 16:9, por ejemplo, para vídeos en YouTube o de ese formato. Como veis, la vista previa, como hemos dicho anteriormente. Y aquí tenemos los tres accesorios que nos trae: el colgante magnético, el Easy Clip y el estuche y las lentes protectoras. También tienen para vender este soporte pivotante, también está dentro. También tienen para venderlo, como vamos a ver ahora, son filtros ND, de ND4, ND8, etcétera, etcétera, que además están disponibles en la tienda de Insta360. Y aquí los accesorios típicos para acumularlos a lo que sería el mundo GoPro. Y aquí algunos de los ejemplos para lo que podemos utilizar. Tenemos también métodos para customizar nuestros propios modelos, como estáis viendo ahí las pegatinas. Y aquí podemos incluso con el lector QR abrir una interpretación virtual de cómo se ve la cámara, el estuche, etcétera, etcétera.
Bueno, antes de pasar a lo que serían las características técnicas, pues vamos a pasar a ver el vídeo introductivo de esta cámara y te pediría que te suscribas al canal, que dieras un like y seguimos después del vídeo con las características técnicas. Bueno, ahora vamos a mirar lo que son las características y lo vamos a hacer de una moda un poco peculiar. Vamos a probar cómo queda, así que vamos a mirar. En la caja, esta Insta360 trae una cámara Insta360 Go 2, un estuche de carga que además es el mando a distancia, ¿vale? Un cable de carga, un colgante magnético, el Easy Clip, que es ese que se ponía por ejemplo en la gorra, y un soporte pivotante. Soporte pivotante que es ese que trae esa... soporte que se puede pegar en todos los sitios y que con agua y jabón vuelve a tener adhesivo. Tiene además las guías de inicio rápido y las especificaciones en la caja. La verdad es que estas cosas las podemos encontrar también en la aplicación de Insta360. Vamos a hablar entonces de las especificaciones. Vamos a empezar con la resolución de vídeo y en este momento lo que vamos a hacer es hablar de la versión Pro. En la versión Pro vamos a tener lo que sería el Flow State Stabilization, que es la estabilización más buena que tiene Insta360, y va a tener una resolución máxima de 2560 x 1440, es decir, no llega a ser un 2,7K como cuentan en los otros sitios, puesto que pensaba que tienen que tener un poco de recorte las imágenes y por eso te queda esta resolución máxima. Después tenemos la resolución Full HD, esa sí la soporta, 1920 x 1080. Y como veis aquí, en la papel que yo tengo delante mía, pone 50 y 30 fotogramas por segundo, porque naturalmente, como he sacado las especificaciones de la página Insta360 de España, me pone los frames soportados en Europa, que son 50 y 30. La verdad es que son 60 y 30 los fotogramas por segundo que puedes soportar en los otros países. En el modo natural de vídeo, pues tenemos una estabilización básica, y en el modo HDR, como sabéis, no tenemos resolución estabilizada, es decir, tenemos mismas resoluciones con mismos frames, aunque en HDR recibimos a 25 y a 24 frames por segundo. Es decir, tenemos la versión pequeña estadounidense y la versión pequeña europea. Yo aconsejo grabar siempre, si vais a grabar a máximo 25, grabar ya directamente en 24 FPS, a no ser que tengáis muchas lamparitas, un poquito oscuro, entonces sí que os aconsejo los 25 frames. El timelapse lo hace también a la misma resolución y lo exporta a 30 fotogramas por segundo. El time shift, que es cuando vas cambiando de velocidades, ¿vale?
Puedes hacer momentos rápidos, momentos cortos, te deja decidir la cámara cómo los quieres recortar, los espacios con diferentes modos de velocidad. También te hace una exportación a 30 fotogramas por segundo. En caso del slow-mo, puedes grabar a 120 fotogramas por segundo y te da una máxima resolución de HD. Resolución de foto, pues tenemos 16:9, un formato de 2560 x 1440. En el caso de 1:1, que sería el feed, por ejemplo, de Instagram, te deja hacer una foto a 2560 x 2560. En el formato 9:16, que sería, por ejemplo, las historias de TikTok o las historias de Instagram, nos deja hacerlas a 1440p x 2560. Si haces una foto panorámica, podrás tener una resolución de 2938 x 1088. Es un poquito más de altura en HD, pero en resolución 4K, por ejemplo, sería una versión muy estrechita, muy cinematográfica. Formatos de vídeo, y bueno, tiene formato MP4 y formato INSP, como sabréis. Es el formato que utiliza la aplicación de Insta360 y la aplicación Insta360 Studio 2021. DNG o formato RAW, como sabréis, también lo soportan algunos teléfonos y algunos PCs. Modo de fotografía tenemos el modo estándar, intervalo, Starlapse y modo noche, los mismos que tenemos en las otras cámaras Insta360 del último año. Modo vídeo tenemos estándar, Pro Video, HDR, Timelapse, Time Shift o Hyperlapse, que es cuando te vas en movimiento, Slow Motion. Modo de exposición de vídeo están todos en auto y en manual, obturador 18000, 1.30 y ISO de 100 a 3200. La prioridad de obturación también se puede cambiar entre las cosas que hemos dicho antes. Los modos de posición de foto, pues semejantes a los que hemos dicho de vídeo. La codificación de vídeo es a 8.264 con un rate máximo de 80 megabits. Vamos a hablar entonces de cuánto pueden ser de largos los vídeos. Las fotos ya hemos hablado de que pueden ser de un formato, o sea que ya más o menos pues está bien. Tenemos varios modos. Uno es el modo Pro, Video Pro, que soporta los 10 minutos, como sabréis, con el Flow State Stabilization. El modo estándar con la estabilización básica, 15 minutos. El modo FPV, que me imagino que no tendrá una muy buena estabilización porque dura mucho más que los 15 minutos, 30 minutos. El timelapse intervalo ajustable graba hasta 110 minutos si lo tienes metido en el estuche y hace clips de más o menos 7 minutos y para, sigue cargando, vuelve a encenderse, graba, etcétera, etcétera. La autonomía de la cámara es de 150 minutos en modo estándar dentro de la caja, o sea, si la cámara está dentro de la caja, y 110 minutos en el modo Pro. En caso de que la uses fuera de la carcasa, tendrás un vídeo de 30 minutos en modo estándar y 20 minutos en modo Pro. Peso de 26,5 gramos, estuche de 63,5 y bueno, yo pienso que esto es lo más importante que se puede decir de esta cámara. Bueno, amigas y amigos, y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros al canal. Nos vemos aquí en Castor Tech en un próximo capítulo. Chao. Every single day